¿Qué tal, amigos y hermanos? Muy buenos días. Tengan todos ustedes ya en este jueves 10 de marzo, ¿verdad? El título de la lección se llama, en general, Jesús, el autor y consumador de la fe, la lección 11 de esta semana. Y hoy estaríamos concluyendo con el día jueves y el título es el mismo, ¿verdad? Jesús, el autor y consumador de la fe. En este capítulo 12 de la carta a los Hebreos vemos detalles interesantes que nos motivan y nos dejan una gran enseñanza acerca de cómo debe ser, la vida de un cristiano. Y quiero que analicemos un poquito el versículo 1 de este capítulo 12 y se los voy a compartir. Dice así: por tanto, vosotros también, teniendo en derredor nuestro una nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense las características que menciona este versículo, ¿verdad? En primer lugar, tenemos pruebas de gente convencida y convertida, dando la vida por nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, tenemos que hacer algo, ¿verdad? No basta solamente con creer, con tener fe, con depender de Dios, lo veíamos en la semana, sino que también hay obras, ¿verdad?, que tenemos que hacer. Por ejemplo, despojarnos de todo peso y del pecado. Y por último, correr, ¿verdad?, seguir avanzando hacia los propósitos de nuestro Dios. Muy bien, vamos a analizar entonces este versículo para ir comprendiendo un poquito más lo que significa, lo que quiere decir Pablo con este versículo. Y quiero empezar con la palabra testigos, ¿verdad? Dice Pablo, nosotros tuvimos en derredor nuestro una nube de testigos, o sea, fueron muchos. Y fíjate, la palabra testigo viene del griego, una palabra martur, que significa mártir. Pero, ¿qué es un mártir o qué hace un mártir? Bueno, un mártir, es una persona que sufre o muere por defender su religión o sus ideales. En otras palabras, es una persona que padece sufrimientos, injusticias o privaciones por alguien o por algo, especialmente si los padece con resignación. Y quiero que nos quedemos con esta última palabrita, con resignación. Ahorita lo vamos a ver, es muy interesante. Entonces podemos concluir en la definición de mártir que es una persona que sufre, ya sea injusticias o privaciones, no necesariamente la muerte, pero puede llegar a sufrir la muerte también por defender algo del cual está convencido de que es real. Ahora, yo no sé cuánto tú estás convencido de que Cristo Jesús es tan real y ha actuado en tu vida tan realmente que estés dispuesto a defender esa realidad tuya. Fíjate lo que dice resignación o lo que significa. Resignación es simplemente una aceptación con paciencia y conformidad de una adversidad o cualquier estado o situación perjudicial. Es decir, quizá tú no busques ser un mártir. Quizá tú no busques, ¿verdad?, ir y yo voy a morir por mi Jesús, yo lo busco, yo lo deseo. No. Pero si llegase el momento, tú estarías dispuesto a morir por Jesús, por Cristo Jesús, y lo aceptas. No es algo que tú no aceptes, ¿verdad? Que estés ahí en la hoguera y que tú digas: Señor, yo no acepto, yo no quería esto, Padre, pero pues ni modo, me tocó. No. O sea, tú lo aceptas como parte de una realidad. Bueno, esto es una consecuencia de seguir a Cristo, ¿verdad? Incluso Jesús lo dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los que sean perseguidos por causa de mi nombre. O sea, gózate, alégrate. ¿Por qué?
porque estarías haciendo lo correcto. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que Pablo nos enseña esto? O sea, Pablo realmente nos está llevando a un compromiso serio, a un compromiso fuerte en cuanto al seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra despojémonos? Bueno, esta palabra significa dejar, desechar o poner lejos algo. Ahora bien, una persona que sigue a Cristo, aunque quizás no sea nuestro deseo principal, ¿verdad? De que, como mencionaba ahorita, yo quiero morir por mi Cristo, no. Quizá no lo pensemos o no lo veamos de esa manera, pero sí estamos conscientes que puede llegar a pasar. Sin embargo, ¿cómo podríamos ser mártires? Es decir, ¿cómo podríamos dar ese testimonio para Cristo y para todas las demás personas en este mundo si no nos aferramos a Cristo Jesús y en lugar de ello nos aferramos al pecado? Es decir, no podemos tener... Escuchen lo que les voy a comentar porque es bien interesante. No podemos tener una relación completa con Cristo Jesús que nos lleva a aceptar todas las pruebas y las dificultades de la vida cristiana en un territorio hostil si no seguimos relacionando con el pecado y con lo que el enemigo ofrece. Dice en las cartas de Juan, ¿verdad? Aquel que practica el pecado no es de Dios, sino que es del diablo. Entonces, fíjense bien cómo Pablo en este versículo nos está diciendo, hay un compromiso, tienes que tener una relación íntima con Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver el por qué, aparte de todos los demás que hemos visto, ¿verdad? Durante la semana. Ahora bien, una vida convencida y convertida hará una diferencia en nuestra vida. Yo no sé si tú estás convencido de lo que crees y hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué tú crees lo que crees? ¿Cómo es que tú crees lo que crees? ¿Eso te ha convertido en una persona que sigue a Cristo? ¿O todavía hay algunas dudas que te hacen tambalear? Miremos un ejemplo, el ejemplo de Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, tuvo que despojarse a sí mismo de toda su gloria, porque de lo contrario no hubiese muerto, ya que Dios es eterno. Sin embargo, lo hizo no tanto por Él, sino por ti y por mí. Estamos hablando de despojarnos de algo, ¿verdad? En este caso, Dios se despoja de algo maravilloso, de su gloria, ¿verdad? Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, y se hizo como un siervo, ¿verdad? Y vino a habitar entre los pecadores. Algo que no necesitaba hacer, algo que no tenía que hacer si no nos amase. Ahora bien, tú y yo también necesitamos despojarnos de algo. Tristemente no es algo maravilloso, es algo que nos daña, que nos perjudica, que nos lastima, que fragmenta nuestra relación con Dios. Y ese es el pecado y todo aquello que nos asedia, ¿sí? Todo aquello que nos lleva a alejarnos de Dios, a no seguir los caminos de Cristo Jesús, a no ayudarnos a un desarrollo de nuestra fe. Necesitamos poner los ojos en Jesús. Sin embargo, necesitamos seguir adelante. Necesitamos conocer a Cristo Jesús. Necesitamos valorar a Cristo Jesús. Necesitamos comprender este amor tan maravilloso que Cristo Jesús vino a mostrar para con el Padre y para con nosotros. Ahora bien, si nosotros no llegásemos a comprender esto, a comprender por qué Cristo murió por nosotros, a comprender por qué necesitamos despojarnos del pecado y de todo aquello que nos asedia, entonces no estaríamos comprendiendo que sin Cristo somos nada. Y si somos nada sin Cristo Jesús,
lo que va a ocurrir después es que vamos a llegar a un momento en el que vamos a dejar de existir para siempre. Yo no sé si te gusta la vida, yo no sé si te gusta lo que has visto, y yo no sé si quieres ver mucho más allá después de que venga Cristo Jesús. Si es así, si quieres permanecer con una existencia en el universo, busca a Cristo Jesús. Porque si la muerte eterna es dejar de existir para siempre, la vida eterna es existir para siempre en los brazos del Maestro. Ahora bien, hay otra palabra bien interesante que es paciencia. Y yo no sé si tú recuerdas qué significa esta palabra, pero te la voy a compartir también. Porque es una característica de los que siguen a Cristo, del pueblo de Dios. Y la paciencia es entonces la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza. Fíjate qué hermosa definición. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Y qué mayor ejemplo que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en la última parte de su ministerio, camino hacia la cruz. Le escupían, mentían sobre él, lo golpeaban y nunca se quejó ni se rebeló, sino que aguantó, sino que toleró todas esas desgracias y adversidades con fortaleza. ¿Por qué? Porque dependió de su Padre mediante la fe de una manera total. Yo no sé si tú has visto alguna vez que Dios tiene poder en tu vida, pero si no lo has visto, créeme que el día en que empieces a depender de Él, verás cuán poderoso es nuestro Dios. Por eso a Jesús se le llama el autor y el consumador de la fe. Por eso la paciencia es una característica de los que siguen a Cristo Jesús. Yo no sé cómo eres, ¿verdad? Que si llega el vecino y te dice algo o te tira la basura o que su perrito, ¿verdad?, hace ahí sus necesidades en la mera puerta de tu casa y te enojas. Yo no sé cómo actúas. Yo no sé si toleras todas estas cosas. Pero déjame decirte algo bien importante e interesante. Si tú no lo haces ahora, esas pequeñeces, el día de mañana en que vengan pruebas más difíciles a nuestra vida, lo más probable es que puedas elegir otro camino que no es el de Cristo. Si tú empiezas a practicar esa paciencia, a tolerar esos pequeños detalles, créeme que estás formando un carácter bien fuerte, semejante al de Cristo Jesús, que cuando lleguen pruebas más difíciles, entonces podremos ser mártires, hechos y derechos, ¿verdad? Ahora bien, vamos entonces a terminar definiendo qué significa que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Bien, cuando la Biblia señala la palabra autor, se refiere o se está refiriendo a que Cristo es el fundador de la fe, es el príncipe de la fe, o bien es el guía de la fe. Y lo vimos, ¿verdad?, claramente en la persona de Cristo Jesús. Él, cuando alguien lo cuestionaba, ¿verdad?, él decía: yo no vengo a hacer lo que yo quiero, sino la voluntad del que me envió. Es decir, yo dependo totalmente de Él. Todo lo que hago es porque Él me influye en mi vida, es porque Él lo hace a través de mí. Y es lo mismo que tiene que pasar con nosotros. Cuando tú oras con una persona y le ayudas, ¿verdad?, cuando eres de bendición, por ejemplo, que está enfermo y tu oración fue de sanidad, no fuiste tú quien lo hizo, sino que fue Cristo Jesús en tu vida, actuando con poder para bendecir la vida de alguien más. Yo no sé si te acuerdas que en la Biblia viene una historia, ¿verdad?, donde los discípulos
que se enfrentan con una persona que estaba endemoniada y de repente no pueden expulsar ese demonio, y viene Jesús y les dice: ¿qué pasó? ¿Por qué no pueden? ¿No se supone que yo soy su maestro? ¿No se supone que están basados ustedes en mí? Sin embargo, no tienen fe, no oran, no ayunan. Y viene Jesús y les pone el ejemplo y expulsa a ese demonio. Y les da un ejemplo de fe, de dependencia, ¿verdad? Y les dice: mira, así se depende del poder de Dios. Así fluye y así puede actuar el poder de Dios en tu vida. Y tiempo después, en el libro de Hechos, vemos que cuando estos personajes, los apóstoles de Jesucristo, van y se encierran y dejan todo, se despojan de aquello que los asedia, del pecado, de lo que no les sirve, empiezan una carrera, empiezan el desarrollo de una paciencia, y ya no les importa lo que diga la gente, y ahora van y predican a millares, a centenares, van y sanan y sacan demonios y curan a paralíticos, etc. Son otras personas. Pero la clave es esa: si no te despojas de lo que no deja que el poder de Dios actúe en tu vida, entonces no experimentarás la hermosura de la fe. Jesús es el autor, porque aparte de fundar la fe, de ser el príncipe y el guía de ella, es el mayor ejemplo. Y aquí vamos a entrar con la palabra consumador. ¿Qué significa la palabra consumador de la fe? Es aquel que perfecciona o lleva a la plenitud. Fíjate qué bonito. Hay un versículo, no sé si recuerdas, que dice así: aquel que empezó la obra será fiel para terminarla. Si ya Cristo empezó la obra, ¿verdad? Recordemos que la fe es un don, es un regalo divino. Si ya nos dio ese regalo divino, hay que dejar que la trabaje en nuestra vida. Hay que dejar que concluya, que consuma, que perfeccione nuestra fe, para cumplir y acelerar la venida de Cristo Jesús. Maravilloso. Quiero terminar con lo que dice la lección en las partes últimas. Hay 3 sentidos, dice el autor de la lección, en el que Jesús es el autor de nuestra fe. En primer lugar, Jesús es el único que ha terminado la carrera. Por eso es el consumador, ¿verdad? La perfeccionó y la llevó a la plenitud, es decir, completó en su sentido más cabal. Jesús entró en el reposo de Dios en el cielo y está sentado a la diestra del Padre. Ahora bien, eso es una promesa para cada uno de nosotros, ¿verdad? Jesús lo mencionó algunas veces: ustedes estarán a la diestra del Padre, ustedes estarán conmigo. En la Biblia dice, ¿verdad?, que nos sentaremos en trono, que reinaremos con Cristo Jesús. Un ejemplo de ello es Apocalipsis 24. Ahora bien, en segundo lugar, Jesús fue precisamente, en Él se ve precisamente la vida perfecta. Y esa vida perfecta de Cristo Jesús es lo que hizo posible que nosotros corramos su carrera. Es decir, que sigamos su ejemplo, que andemos en donde Él anduvo, que pasemos por el mismo camino que Él pasó, que sigamos sus pasos. Si Cristo no hubiese venido, pues no habría un camino, no habría una carrera, no habría un ejemplo que seguir, y todo lo que haríamos realmente sería inútil, no serviría para nada. Y finalmente, Jesús es la razón por la que tenemos fe. Al ser uno con Dios, expresó la fidelidad y dependencia de Dios hacia nosotros. Dios nunca se rindió en sus esfuerzos por salvarnos, y por eso al final alcanzaremos la recompensa si no nos rendimos, si nos despojamos de lo que no nos deja avanzar. Jesús corrió con paciencia y permaneció fiel, aunque nosotros dejemos de ser fiel en algunas ocasiones. Él nunca deja de ser, porque recuerden que la Biblia dice en Apocalipsis: Él es nuestro amigo fiel y verdadero. Nuestra fe hacia Dios
Es simplemente una respuesta a una dependencia total y una fidelidad hacia Dios. Yo deseo, amigo, que Dios te bendiga. Ahora nos toca correr a nosotros esa carrera, ese camino. Y no te digo que será fácil, pero sí te digo que valdrá la pena. Y aunque a veces nuestras propias fuerzas puedan desfallecer, nunca podremos lograr lo que Jesús hizo a ese nivel. Pero por fe en Él y manteniendo la vista en Él, como los que fueron antes de nosotros, seguiremos adelante, desarrollaremos una paciencia, tendremos una dependencia, ¿verdad? Y cito el versículo que dice en la Biblia en Apocalipsis: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, es decir, aquellos que son semejantes a Cristo en carácter, aquellos que son justos y guardan la ley de Dios como Cristo lo hizo, y aquellos que dependen de Dios, de Cristo Jesús, tanto como Cristo dependió de su Padre. Y aún así, fíjate bien, aunque al guardar la fe, al seguir los caminos de Cristo, vamos a ganar, aún así tendremos otra recompensa mayor, ¿verdad? Que es estar de por vida, de una manera eterna, en los brazos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseo que hayas aprendido algo nuevo en esta semana. Realmente la Biblia siempre es nuestro maestro, ¿verdad? Dios a través de ella es nuestro maestro. Yo aprendí mucho en esta lección y deseo que tú también hayas aprendido mucho. Deseo que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Gracias, ¿verdad?, por interesarte en la palabra de Dios. Y si te gusta este contenido, suscríbete, dale me gusta, compártelo para que otros más puedan escuchar este comentario y que pueda ser de bendición para muchos más. Que Dios te bendiga y que pases un lindo fin de semana. Bendiciones.